Damos comienzo a la unidad número 8, en la cual abordaremos el estudio de los cordados. En una primera parte, la parte A, estudiaremos la biodiversidad de cordados, los distintos grupos, y en una segunda parte, la B, estudiaremos aspectos de la embriología, fisiología y anatomía de los cordados. Aquí tenemos un árbol filogenético que hemos descrito en varias ocasiones. Tenemos entonces que el ancestro común de todos los animales va a ir originando a los grupos que conocemos actualmente, a los clados que conocemos, y a medida que se van surgiendo características novedosas, que dijimos que se llaman sinapomorfías, se van formando grupos nuevos, ¿sí? Que tienen un aspecto que los distingue de los demás. ¿Sí? El primer grupo de animales es el de las esponjas, los poríferas, que dijimos que no tienen tejidos, y algún ancestro evolutivo desarrolló tejidos, entonces ahí tenemos una sinapomorfía, una característica nueva. Ese ancestro en común con tejidos originó dos grupos, los animales con simetría radial, que son los cnidarios y los ctenóforos, los animales con simetría bilateral, etc. Entonces, si nos paramos en el extremo derecho de este árbol, nos vamos a encontrar con los cordados, que es un conjunto de animales que son todos deuteros tomados, es decir, que durante la gastrulación, en el desarrollo embrionario, el blastoporo origina el ano y que tienen simetría bilateral. Los tres fila más importantes de los cordados, de los deuteros tomados son los equinodermos, los hemicordados, que vimos en la unidad 7, y los cordados. Si se fijan, hay un número bastante elevado de cordados, unas 56.000 especies, a diferencia del resto de los deuteros tomados. Los cordados son un clado, son un conjunto de animales que tienen 4 características en común. La primera de ellas es el cordón nervioso dorsal y hueco. ¿Sí? Este cordón nervioso se encuentra por encima del tubo digestivo y, o sea, como es dorsal, está del lado de la espalda. ¿Sí? Ese cordón nervioso presenta un engrosamiento en el extremo anterior, es decir, del lado de la cabeza, que se diferencia en lo que llamamos cerebro. ¿Sí? En algunos animales hemos visto que los cordones nerviosos se pueden engrosar, pero forman ganglios, no son verdaderos cerebros. Hemos visto también que la mayoría de los animales tienen cordones nerviosos, pero que son ventrales, y el grupo de el filum de los hemicordados tiene un cordón nervioso dorsal, pero no es hueco. ¿Sí? Este hueco forma lo que llamamos el, el epéndimo. La segunda característica es una notocorda. ¿Sí? La notocorda es un tubo, un cilindro rígido y bastante flexible, que se ubica entre el tubo digestivo y el cordón nervioso. Esa notocorda tiene funciones de sostén del cuerpo para que tenga un patrón, digamos, claro, y también funciona obviamente en relación a la locomoción. Aquí tenemos a la derecha un esquema de un cordado, entonces va a tener su cordón dorsal, cordón nervioso dorsal y hueco del lado de la espalda. Un poco más abajo tiene la notocorda. La tercera característica son las hendiduras branquiales faringias, ¿sí? O sea, son aberturas que presenta la faringe. ¿Sí? Recuerden que la faringe es un órgano del sistema digestivo que puede estar vinculado con la alimentación, ¿sí? También con la respiración, pero cuando se puede modificar de varias maneras. ¿Sí? En algunos casos las branquias las podemos encontrar en muchos animales y hemos hablado perdón, la faringe en varios animales. Hemos hablado de la faringe, por ejemplo, en anélidos, ¿sí? Bueno, en fin, en varios grupos. Pero aquí se presentan varias aberturas, ¿sí? Varios agujeros, y cuando un animal, que en general esto tal vez sea más fácil entenderlo con los animales acuáticos, cuando permite la entrada del agua, el agua puede traer nutrientes, va a atravesar esas hendiduras, va a salir del cuerpo, pero en la faringe con estas aberturas va a funcionar como un colador, como un filtro y va a capturar alimentos. ¿Sí? Las faringes pueden modificarse bastante al punto de originar las branquias que tienen funciones de la respiración en varios animales. Y la cuarta característica es la cola postanal, ¿sí?
Este es un tejido postanal que tiene musculatura, ¿sí? Y también va a conservar la porción distal más extrema del cordón nervioso. Entonces, estas 4 características las van a presentar todos los cordados. Lo que podemos observar es que un cordado en su vida adulta no tenga las 4 características, tenga alguna o capaz que ninguna, pero sí las va a conservar en el estadio embrionario. O sea, en algún momento del ciclo de vida tiene que tener estas características. Se pueden distribuirse, pero tienen que tener las 4 características en algún momento de la vida. ¿Sí? Entonces vamos a ver que los cordados, algunos tienen etapas larvarias y pueden presentar estas características en la etapa larvaria o en la vida adulta o mezclarse. Entonces, pasemos al primer subgrupo de los cordados. ¿Sí? Es un subfilum llamado urocordados, también se lo llama tunicados. Los tunicados, para poder caracterizarlos, van a presentar las 4 características de los cordados, es decir, la cola postanal, las hendiduras faringias, el cordón nervioso dorsal hueco y la notocorda en su etapa larvaria. Acá tenemos abajo a la izquierda un esquema de la larva. Fíjense que la larva tiene una cola que utiliza para la locomoción. ¿Sí? La cola es postanal. Fíjense que, bueno, acá tenemos todo el tubo digestivo concentrado, ¿sí? con su boca, con su ano, y más allá del ano vamos a encontrar la cola. ¿Sí? Dado que la larva tiene esta cola, la larva es móvil. ¿Sí? La faringe, ¿sí? que es el extremo anterior del tubo digestivo que va a desembocar en la boca, tiene las aberturas branquiales. Tiene un cordón nervioso dorsal y hueco, y por debajo tiene la notocorda. ¿Sí? Estos animales, cuando metamorfosean, pasan del estado larvario al estado adulto, y en su estado adulto son sésiles, es decir, viven adheridos a un sustrato. Y acá observamos un esquema de una asidia. Las asidias son los urocordados más conocidos y más numerosos, son pocas especies. Igual, acá hay una imagen. ¿Sí? Estos animales crecen adheridos a un sustrato y se viven filtrando el agua de mar y obteniendo los nutrientes del agua. Así que lo filtran con las hendiduras branquiales. Tienen una característica que no encontramos en ningún otro animal, que es la protección generada por una cubierta de celulosa. ¿Sí? La misma celulosa que vimos para la pared celular de las plantas. Acá vamos a encontrar una capa protectora. No es una pared celular, es una capa que protege todo el cuerpo. ¿Sí? El siguiente subfilum es el de los cefalocordados. Si se fijan bien, estos ya tienen un aspecto de un pez. No es un pez, ¿sí? Los peces son un grupo que tiene ciertas características, pero sin embargo se los llama a los cefalocordados anfioxos, y hay algunas pocas especies, y una de ellas se le llama pez lanceta, que es el que estamos observando acá, que no es realmente un pez. Los cefalocordados o anfioxos presentan las 4 características de los cordados, pero en su etapa adulta. ¿Sí? Tienen una etapa larvaria que carece de estas características. Son animales móviles, obviamente, tienen su cola postanal, pero suelen vivir enterrados en el lecho marino, donde van alimentándose y filtrando el alimento con las hendiduras branquiales. Aquí tenemos un esquema. El alimento entra transportado por el agua marina por la boca, pasa por las hendiduras branquiales, ahí sale el agua y se filtra el alimento, y el alimento filtrado va a pasar por toda una mucosa que lo va a transportar hacia el intestino, donde se va a digerir. Observamos el cordón nervioso dorsal, que sabemos que es hueco, ¿sí? Y debajo la notocorda. Ahora, observemos este árbol filogenético con más detalle. Se están representando aquí solamente los cordados. Dijimos que dentro de los cordados, el grupo más primitivo es el de los urocordados, también llamados tunicados, que presentan las 4 características en su etapa larvaria. Luego aparece un segundo grupo, que es el de los cefalocordados que acabamos de describir, que tiene sus características en
la etapa adulta. ¿Sí? Son animales un poco más evolucionados y presentan un mayor nivel de cefalización. ¿Sí? Luego, en la historia evolutiva, aparece una característica que es el desarrollo de un cráneo. ¿Sí? Entonces, de aquí como tenemos este nodo que origina el grupo de los craneados, ¿sí? Se origina, digamos, en algún momento de la historia evolutiva aparecieron un montón de animales que tienen cráneo. Después se irán acumulando otra serie de características. Eso nos permite hablar ahora de un nuevo clado que es el de los craneados. ¿Sí? Según el libro que consulten o la bibliografía que consulten, a veces se traten distintamente a los craneados como vertebrados. ¿Sí? Pero estrictamente, el grupo de los craneados no son realmente vertebrados. ¿Sí? Los vertebrados son un subgrupo de los craneados. ¿Por qué? Porque los vertebrados son animales que tienen una columna vertebral. El hecho de tener una columna vertebral no es lo mismo que tener un cráneo. ¿Por qué? Porque hay un grupo que se llama mixines que tienen cráneo, pero no tienen realmente una columna vertebral. ¿Sí? Ahora, todo esto está un poco en discusión. Les decía que según donde lo lean pueden encontrar a los mixines como los craneados, pero no vertebrados, y el siguiente grupo que viene a continuación, que es el de los petromizontiformes, vamos a llamarlos lampreas, ¿sí? Que son además de craneados, vertebrados. ¿Sí? Nosotros nos vamos a quedar con esta clasificación, con los mixines como craneados no vertebrados y a partir de las lampreas como los vertebrados, que obviamente son craneados, pero esto no es tan estricto, ¿sí? Según los autores, los y las autoras que trabajan estos temas, podemos encontrar que los mixines pueden ser vertebrados, ¿sí? O sea, les hemos pasado libros de zoología en PDF donde van a ver que los mixines son vertebrados, ¿sí? Pero bueno, utilizando esta clasificación, en algún momento de la historia evolutiva aparecen los mixines, que son animales craneados. ¿Sí? Van a encontrar en esta presentación una serie de diapositivas o de tablas comparativas en las cuales van a poder observar los distintos grupos, ¿sí? Con características. ¿Sí? Prestenle atención, estas tablas comparativas suelen estar buenas y ser muy interesantes para ayudar en el estudio. Entonces, clase mixini y los mixines. ¿Sí? No son peces, ¿sí? No son verdaderos peces, porque lo mismo que el grupo anterior del cefalocordado, porque los peces son vertebrados, ¿sí? Pero tienen un aspecto de anguila, ¿sí? Los mixines son marinos, son craneados porque presentan un cráneo, ¿sí? Según la bibliografía que consulten pueden encontrar que tienen un esbozo de columna vertebral. Nosotros nos vamos a quedar con que no son vertebrados porque no tienen vértebras, ¿sí? Pero tienen además del cráneo un esqueleto bastante rudimentario, ¿sí? Todo ese esqueleto rudimentario, incluyendo el cráneo, es cartilaginoso, ¿sí? Vamos a ver que el esqueleto puede ser en los cordados, ¿no? Que el esqueleto puede ser de cartílago o de hueso, ¿sí? Ya sabemos que hay animales que tienen exoesqueleto, como los artrópodos, que tienen un exoesqueleto de quitina. Estos animales no tienen mandíbulas, ¿sí? Tienen una abertura oral, pero no es mandibulada. Y tiene una estructura que tiene algo parecido a los dientes, ¿sí? Los dientes son modificaciones del sistema óseo, o sea, que no son dientes. Y que respiran por branquias, ¿sí? O sea, esta respiración va a ser branquial, lo mismo que la mayoría de los animales acuáticos. Viven en los fondos marinos, son prácticamente ciegos. Alrededor de la boca tienen unas especies de tentáculos que utilizan para capturar alimentos y alimentarse. Y es muy característico la secreción de un moco que utilizan como defensa ante un depredador. ¿Sí? Cuando se ven amenazados, largan este moco y pueden escaparse. ¿Sí? Tienen reproducción sexual, no tienen larvas, o sea, perdieron el estadio larvario, ¿sí? Y pueden cambiar de sexo, ¿sí? Eso es algo llamativo dentro de los cordados, que pocos presentan esa capacidad, ¿sí? Tienen una notocorda persistente, ¿sí? Cuando son adultos van a mantener la notocorda. El siguiente subfilum entonces es el de los vertebrados, ¿sí? O vertebrata.
Entonces, todo de aquí en adelante veremos a los animales bilaterales, deuteros, tomados, que presentan las 4 características de los cordados, es decir, del cordón nervioso dorsal. En algún momento tendrán notocorda, hendiduras faringeas y cola postanal. Tienen cráneo y además tienen columna vertebral. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es el patrón corporal de todos los vertebrados? Dijimos que tienen un cráneo, ¿sí? Un cráneo anterior, es decir, que está en la zona anterior del cuerpo que llamamos cabeza. Y ese cráneo va a proteger principalmente un órgano, ¿sí? Que es el cerebro. Los vertebrados tienen un esqueleto interno o endoesqueleto, perdón, que tiene un eje principal. ¿Sí? El eje del esqueleto es el cráneo y la columna vertebral. ¿Sí? Los órganos internos van a estar suspendidos en el celoma, o estos animales son celomados. Y tiene un sistema circulatorio bien desarrollado, cerrado, ¿sí? Y con un corazón en posición más bien ventral, ¿sí? O sea, pegado a nuestras costillas, en nuestro tórax, encontramos el corazón. Los grupos de vertebrados son las lampreas o petromizontiformes, todos los peces, ¿sí? Hay varios tipos de peces, los principales son los peces cartilaginosos, los peces con aletas radiados, los elacantos y los peces pulmonados, y luego tenemos a los tetrápodos. Los tetrápodos son los anfibios, los reptiles y los mamíferos. ¿Sí? Podemos hablar de reptiles y de aves, o podemos hablar directamente de reptiles, porque las aves son un grupo de reptiles en realidad. Aquí estamos observando los principales grupos de tetrápodos: anfibios, reptiles, peces, mamíferos y aves. Entonces, como les decía, según este árbol filogenético, según la clasificación en la que nos basamos, un ancestro común de los craneados desarrolló a lo largo de la evolución la columna vertebral. Por eso, aquí aparecen los animales vertebrados. ¿Sí? Pueden ver, según la bibliografía, lo que les decía es que los mexines también son vertebrados. Por eso también la clasificación, la categoría es muy variable. Pueden verlo como orden Petromizontiformes, pueden verlo como clase. Si no lo van a ver como filum, porque siempre el filum es el de los cordados. Las lampreas, sí, están aquí vemos una imagen de una lamprea en un fondo marino. Acá vemos 2 lampreas que están pegadas a un pez. Son peces, no son verdaderos peces, ¿sí? Pero, bueno, en realidad, según donde lo consideren, ¿sí? Digamos, si tomamos que son vertebrados, son verdaderos peces, ¿está bien? Pero muy distinto de lo que normalmente llamamos pez. Pero no son mandibulados, ¿sí? O sea, no tienen mandíbulas, por eso es un grupo muy diferente. ¿Sí? O sea, tienen una boca muscular, pero no tienen esqueleto que forme huesos para la apertura y cierre de la boca. ¿Sí? Muchas lampreas son parásitas, las que estamos viendo aquí son parásitas. Y tienen una boca dentada, ¿sí? Con bastantes dientes que le permite adherirse y empezar a incorporar los fluidos del animal que parasitan. El esqueleto en las lampreas es cartilaginoso, ¿sí? Son mayormente de agua marina, algunas las encontramos en agua dulce, ¿sí? Pero si viven en agua de mar, van a migrar hacia cuerpos de agua dulce para desovar. ¿Sí? Tienen un estadio larval en el cual se alimentan por filtración, ¿sí? Y luego metamorfosean a los adultos. Generalmente los adultos se reproducen y mueren rápidamente. Entonces, ahora si se fijan en este árbol evolutivo, un ancestro desarrolló mandíbulas. Y acá empezamos a hablar de los verdaderos peces, ¿sí? Que son vertebrados pero que tienen mandíbulas. El primer grupo de peces que vamos a ver es el de los condrictios o condrictias. ¿Sí? Como sinónimo, sí vamos a decir que los condrictios son peces cartilaginosos, o sea que tienen un esqueleto de cartílago. ¿Sí? El tejido óseo tiene distintos tipos celulares, algunas células son las que forman el hueso, ¿sí? Que el hueso vamos a encontrarlo, por ejemplo, en los dedos, en las piernas, en los brazos, obviamente, en las costillas. Y otro tipo celular del esqueleto
está dado por las células cartilaginosas. ¿Sí? Hay distintos tipos de células óseas, distintos tipos de células cartilaginosas, pero cartílago es un tejido mucho más flexible, obviamente es menos duro, ¿sí? Si nos tocamos el lóbulo de la oreja o la punta de la nariz, ahí estamos tocando, digamos, parte del cuerpo que tiene en su interior cartílago, ¿sí? Entonces, los condrictios incluyen a los tiburones, a las rayas y a los torpedos, ¿sí? Son animales que tienen un endoesqueleto cartilaginoso, ¿sí? Si lo pensamos, el endoesqueleto de cartílago puede ser muy útil para hábitos acuáticos, ¿sí? Obviamente estamos hablando de animales acuáticos. La gran mayoría de los constrictios son marinos, pero encontramos rayas en aguas dulces, ¿sí? Acá tenemos una raya. Las rayas son animales que tienen una aleta. eh, si se fijan acá, esto es un tiburón, ¿sí? Tienen una aleta dorsal en la espalda, una aleta caudal, ¿sí? Lo que llamamos la cola para la locomoción, y aletas pectorales y aletas anales, ¿sí? A los costados del cuerpo. Las rayas tienen un cuerpo muy aplanado, ¿sí? Como si fuesen dos aletas únicamente, pierden las aletas dorsales y desarrollan solamente estas dos aletas. Los torpedos son como las rayas, pero la boca está dispuesta de una manera muy diferente y tiene capacidad de generar corrientes eléctricas, ¿sí? Ahora, en todos estos casos encontramos que la boca está sostenida por dos mandíbulas, una mandíbula superior y una mandíbula inferior, es decir, que en su interior hay tejido del esqueleto, en este caso cartílago. Por otro lado, los condrictios, al igual que todos los peces, y a diferencia de las lampreas y los mixines, tienen toda la piel, una modificación en la piel que consiste en el desarrollo de escamas. ¿Sí? Ustedes seguramente tienen presente algún pez en formato pescado, ¿sí? De la pescadería o si alguien pescó, y el cuerpo está recubierto por las escamas, ¿sí? Si alguien alguna vez, por ejemplo, comió algún tiburón o pescó o lo vio, por lo menos en algún acuario, seguramente vio una piel más bien lisa. Bueno, esto no quiere decir que no tiene escamas, porque los condrictios tienen escamas solamente que son mucho más pequeñas, son diminutas. Todos los peces tienen una piel modificada en escamas, ¿sí? Las escamas lo que hacen es bloquear el pasaje de agua, ¿sí? Hacia afuera o hacia adentro a través de la piel, ¿sí? Los peces respiran por branquias, ¿sí? Que son estas aberturas. Según el número de aberturas vamos a tener distintos grupos de peces, ¿sí? Los condrictos tienen, según el grupo, distinto número de branquias, siempre son más de 5 pares, ¿sí? Obviamente a cada lado hay una branquia. Las lampreas tienen como 14 pares, ¿sí? Los mexines tienen varios pares, pero bueno, el número de branquias es característico de cada grupo, ¿sí? Y en general, los cordados que viven en agua de mar, lo mismo que la mayoría de los animales que viven en el agua de mar, tienen fecundación externa. Es decir, la mayoría de los animales que viven en el agua liberan las gametas sexuales al agua y en el agua ocurre la fecundación, ¿sí? Eso es lo que llaman una fecundación externa. Es el patrón común de los animales acuáticos, lo cual no quiere decir que todos los animales tienen esa característica. Por ejemplo, los constrictores tienen fecundación interna, ¿sí? Estamos hablando ahora de animales que pueden alcanzar tamaños muy grandes. De hecho, el tiburón ballena es el pez más grande que se conoce, ¿sí? Bien. Entonces, siguiendo con el análisis del árbol filogenético, tenemos la aparición de las mandíbulas, ¿sí? En animales con un endoesqueleto óseo. Y luego en la historia evolutiva aparecen los pulmones. Lo que va a ocurrir es que este ancestro que desarrolló o que adquirió pulmones originó una variedad de animales y entre esos descendientes aparecen unos peces que adaptaron sus pulmones a un uso distinto. No es el de la respiración. O sea, surgen los pulmones, pero un grupo de peces, que son los más comunes, los que todos seguramente, todos y todas tienen en mente, esos pulmones se transformaron en un órgano distinto que se utiliza para la locomoción, que es la vejiga natatoria.
Así nos encontramos con esta clase de peces que es la de los actinopterigios, ¿sí? O actinopterigi. Verán que son todos nombres complicados, ¿sí? Los actinopterigios son los que se llaman o se conocen como peces con aletas radiadas, ¿sí? Que es la mayoría de los peces que conocemos, ¿sí? O que podemos, por ejemplo, comprar una pescadería y comer o pescar en un río, ¿sí? Son peces óseos, ¿sí? O mejor dicho, en realidad incluye a los peces óseos, ¿sí? Porque hay distintos tipos de actinopterigios, ¿sí? Los osteíctees son los peces óseos. Ahora, si se fijan acá hay varias imágenes de peces. Los peces con aletas radiadas, ¿sí? O sea, los actinopterigios, tienen todas estas aletas. Fíjense que tienen rayos. Cada rayo es un hueso. ¿Está bien? Entonces, las aletas, ya sean las pectorales, las dorsales, las anales, las caudales, tienen estos huesos en forma de radios o de rayos. Por eso son los peces de aletas radiadas. Esas aletas suelen ser muy finitas, ¿sí? Son los vertebrados más diversos, ¿sí? El mayor número de especies de vertebrados son actinopterigios. Los vamos a encontrar en agua dulce o en agua salada, ¿sí? Tienen ahora un esqueleto óseo, ¿sí? Ya no es cartilaginoso como tiburones, rayas y torpedos, sino que es óseo. Y ese órgano que apareció en la evolución, que era un pulmón, evolucionó en este grupo de peces y originó lo que llamamos vejiga natatoria, ¿sí? La vejiga natatoria es un órgano en forma de saco, como un globo que va captando gases, ¿sí? Que pasan de la sangre, que obviamente vienen del agua, y permite que el animal pueda moverse hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? O sea, que gane o pierda flotabilidad, ¿sí? Obviamente el movimiento también está dado por la aleta caudal y por el balanceo con las demás aletas. Ahora, ese ancestro común con los peces originó un grupo de peces que conservaron y siguen conservando hoy en día sus pulmones. ¿Está bien? Pero al mismo tiempo desarrollaron una característica y es las aletas son lobuladas. Ya no son aletas radiadas, sino que tienen otra forma. Si se fijan estos animales, ¿sí? Se llama, son dos grupos, dos clases, los actinistia y los dipnoos o dipnoi. Tienen unas aletas que no presentan esos huesos como rayos, sino que son aletas carnosas, ¿está bien? Son muy musculares, ¿sí? De hecho, fíjense aquí, estos son dipnosos, peces pulmonados, tienen estas aletas que son muy largas y finitas, son carnosas, ¿sí? El grupo de actinistas también se lo llama celacantos, hay actualmente una única especie, es lo que se considera un fósil viviente, porque se los creía extintos, pero hace algo menos de 100 años se encontró un celacanto, ¿sí? Si se fijan, la aleta caudal tiene otra disposición de los huesos respecto a los actinopterigios que vimos antes, ¿sí? Esta cola con esta forma se llama dificerca, ¿sí? La cola de los actinopterigios por el patrón común es una cola distinta que se llama homocerca. Si les pido por favor vuelvan ustedes a ver esas imágenes, van a ver que la cola es distinta, en forma de media luna, por ejemplo. ¿Sí? Y luego tenemos a los dipnodos, que además, igual que los celacantos, tienen aletas lobuladas, tienen esta cola diferente, la cola, mejor dicho, la aleta caudal es distinta, dijimos que se llama dificerca, y conservan los pulmones, y los pulmones los utilizan para respirar, porque son animales que viven en aguas que muchas veces se estancan y se empiezan a secar, y pueden cavar pozos y quedar embarrados, ¿sí? Y sumergidos en el barro y soportar tiempos prolongados sin agua y respirar por los pulmones, ¿sí? Los peces pulmonados, que son estos dipnoi, tienen alguna ancestro en común que originó también a los tetrápodos. Los tetrápodos, ¿sí? Es el grupo que empezamos a ver ahora, que tienen 4 patas, ¿sí? ¿Por qué habría ocurrido esto? Porque todos los tetrápodos tienen
por lo menos en algún momento de su vida, pulmones, ¿sí? Y si se fijan en esas imágenes de los dipnoi, esas aletas lobuladas o carnosas evolucionaron y se transformaron en las patas, ¿sí? Por lo tanto, los tetrápodos son los animales cordados que colonizaron nuevos hábitats, o sea, los hábitats terrestres. Ahora empezamos a hablar de cordados que salieron del agua, ya sea de mar o de agua dulce, aunque se sabe que animales que colonizaron entonces hábitats terrestres, y los primeros tetrápodos terrestres que aparecieron en la evolución son los anfibios, ¿sí? Los anfibios entonces son los primeros tetrápodos que se adaptaron a una vida terrestre, pero sin perder aspectos de su desarrollo ecológico en el agua. ¿Está bien? Los anfibios justamente se llaman anfibios porque viven parte de su vida en el agua y parte en tierra, ¿sí? Tienen extremidades que están adaptadas justamente a la locomoción en tierra, tienen patas, ¿sí? No tienen aletas. Tienen un sistema circulatorio que siempre en los cordados va a ser cerrado, es decir, la sangre siempre viaja dentro de vasos sanguíneos, que van a ser venas, arterias y capilares, pero tienen un corazón de 3 cámaras, a diferencia de el corazón de 2 cámaras de los peces. Esto no lo dije recién, pero lo vamos a ver con la parte B, ¿sí? El corazón de los peces tiene 2 cámaras, por eso se le llama bicameral, mientras que es tricameral de 3 cámaras en anfibios, ¿sí? Los anfibios se reproducen de manera sexual, ¿sí? Y externa, la fecundación es externa, y eso va a ocurrir en el agua, ¿sí? Por eso los anfibios van a necesitar siempre un medio líquido para poder reproducirse, porque las larvas se van a desarrollar en el agua. Ahora, la fecundación es externa, es decir, que las gametas masculinas y femeninas, espermatozoides y óvulos, se liberan desde el interior del cuerpo hacia el agua, ¿sí? La fecundación va a ocurrir en el agua y se va a formar un cigoto que se va a desarrollar un embrión, y el embrión va a originar un animal en el estadio larval, ¿sí? Que es lo que llamamos renacuajo en el caso de ranas y sapos. Ese renacuajo va a metamorfosear y se va a transformar en el animal adulto, que va a ser completamente terrestre, ¿sí? Estos animales pueden tener más o menos desarrollado una etapa, o pueden carecer completamente de esa etapa, ¿sí? Pero el patrón común es que la reproducción es en el agua, se forma una larva y esa larva metamorfosea a un adulto terrestre. La larva va a tener características anatómicas vinculadas al hábitat acuático, es decir, va a tener branquias. Si piensan en un renacuajo, tiene branquias, no tiene pulmones, tiene aletas, tiene cola para la locomoción en el agua, y el adulto ya tiene pulmones, tiene patas, ¿sí? Todos los anfibios tienen una piel lisa y suave que es muy sensible a contaminantes atmosféricos y que tiene que permanecer en general bastante húmeda, ¿sí? Por eso los anfibios, que por ejemplo los que estamos viendo en estas imágenes, suelen estar asociados a hábitats más bien húmedos, ¿sí? Hay 3 tipos de anfibios. El primer grupo es el de los anuros, que comprende a las ranas y a los sapos, ¿sí? Ahí justamente vamos a ver el primer caso que se aleja de ese patrón. Las ranas tienen una piel suave y lisa, que tiene que ser más bien húmeda, mientras que los sapos tienen una piel rugosa y seca, ¿sí? Que pueden prescindir mucho más del agua para vivir. El segundo grupo es el de las salamandras. Las salamandras, fíjense que conservan una cola, ¿sí? Y el tercer grupo es el de las cecilias o los cecílidos, que carecen de patas, ¿sí? Muchas son ciegas, viven debajo de piedras, en ambientes muy húmedos y oscuros, ¿sí? Entonces tenemos anuros, salamandras y cecilias. Los anfibios, además de respirar por pulmones en su etapa adulta, también tienen una cuota importante de intercambio de gases a través de la piel.
¿sí? Son animales digamos, que tienen tamaños considerables, pero que pueden incorporar oxígeno y perder dióxido de carbono a través de la difusión, ¿sí? De estos gases desde el aire hacia la sangre, a través de la piel. El ancestro común a los anfibios y al resto de los tetrápodos originó en la historia evolutiva un huevo amniótico, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poco del huevo amniótico. Y de esa manera surgieron los reptiles, ¿sí? Los reptiles son una clase que junto con los mamíferos pertenecen a los amniotas, que tienen un huevo amniota. Fíjense que los reptiles evolucionaron de un ancestro anfibio. Los reptiles incluyen a las lagartijas, a los lagartos, a las serpientes que no tienen patas, a los cocodrilos, que son reptiles muy diferentes, a las tortugas, que tienen ese caparazón característico, y a las aves. ¿Sí? Las aves en realidad son un grupo de reptiles. Y si hablamos de aves, también estamos hablando de dinosaurios. O sea que acá podríamos decir dinosaurios. ¿Sí? Los dinosaurios no se extinguieron completamente porque un grupo de dinosaurios dio origen a las aves. Los reptiles están perfectamente adaptados a la vida en tierra y están perfectamente independizados del agua, ¿sí? Esa independencia se genera con una piel dura y escamosa, ¿sí? Los anfibios no tienen escamas, los reptiles sí. Las escamas son diferentes a la de los peces, ¿sí? Esas escamas, que le generan una piel dura y escamosa, que lo que va a hacer es proteger al cuerpo del animal de la deshidratación. ¿Sí? La segunda manera de independizarse del agua es con justamente lo que habíamos mencionado como huevo amniota. ¿Sí? En estos animales la fecundación es interna y la hembra va a poner un huevo, ese huevo va a tener una cáscara y el embrión se va a desarrollar dentro de una serie de capas que van a permitir justamente la nutrición y el desarrollo del embrión dentro del huevo para que emerja, ¿sí? Y rompa su cascarón y pueda salir. Este huevo es un huevo calcáreo porque justamente lo que hace es evitar la pérdida de agua por parte del embrión, ¿sí? Los huevos acá, en estos animales, van a ser puestos en la tierra, ¿sí? Entonces, piel dura y escamosa, fecundación interna y un huevo amniótico son tres adaptaciones a la vida en tierra que básicamente funcionan como adaptación a evitar la pérdida del agua. Los reptiles tienen pulmones más desarrollados que los anfibios, no intercambian obviamente gases respiratorios a través de la piel, tienen una piel dura y escamosa, y tienen en su mayoría un corazón con 3 cámaras. Pero yo les había dicho que los cocodrilos son un grupo muy particular de reptiles, ¿sí? Estos reptiles, los cocodrilos, también las aves, tienen un corazón con 4 cámaras. Los reptiles son ectotérmicos, ¿sí? La ectotermia, mal llamada sangre fría, ¿sí? Implica que la temperatura del cuerpo de este animal es la misma si está en equilibrio térmico con la temperatura ambiente, ¿sí? Por eso es que como son animales que pueden alcanzar tamaños muy grandes, ¿sí? Como un cocodrilo y muchas tortugas muy grandes, para poder llevar a cabo sus actividades metabólicas necesitan que haya cierta temperatura en el cuerpo. Para eso estos reptiles lo que hacen es tomar sol, ¿sí? Es muy habitual ver dependiendo del lugar donde estén obviamente, pero desde un documental viendo al yacaré, al cocodrilo tomando sol o ver una iguana así en un árbol. Entonces estos animales toman sol, se calientan y su cuerpo tiende a tomar la temperatura del medio, ¿sí? Obviamente los anfibios y los peces son ectotérmicos, ¿sí? El único grupo de reptiles que no son ectotérmicos son las aves, que son endotérmicas, es decir, generan una temperatura de manera independiente a la temperatura del medio ambiente. Los cocodrilos, además de tener un corazón con 4 cámaras, es un grupo distinto en cuanto a que presentan cuidado parental, ¿sí? Generalmente los reptiles ponen los huevos, nacen las crías y tienen su vida independiente. Y si se fijan, las aves, que son estrictamente reptiles, evolucionaron a partir de un grupo de dinosaurios que se llaman terápodos, ¿sí? De hecho, hay muchos dinosaurios. Los dinosaurios se clasifican en 2 grupos según
el esqueleto en la parte pélvica, ¿sí? Una mitad, no sé si es estrictamente una mitad, pero uno de estos dos grupos tienen una estructura ósea pélvica similar al de las aves y el otro es distinto, ¿sí? ¿Por qué decimos que las aves son reptiles? Decimos que son reptiles porque las aves no tienen nada diferente, nada que no tenga un reptil común, ¿sí? Es decir, no tienen ninguna sinapomorfía. Todo lo que vemos en un ave lo tiene un reptil, no tiene nada diferente. Ustedes pueden decir, tiene un pico. El pico simplemente es una estructura ósea en la boca, ¿sí? Podrán decir, tiene plumas. Las plumas son escamas modificadas, ¿sí? ¿Dónde vemos las escamas no modificadas en las aves? En las patas, ¿sí? Si se fijan bien, las patas de las aves van a ver esas escamas que son muy parecidas a las de los reptiles, ¿sí? Pero tienen el mismo origen embrionario. Aquí tenemos un esquema con la estructura del huevo amniota. ¿Sí? Básicamente cualquier amniota, o sea, un reptil, un ave, un mamífero, va a tener un embrión dentro de un huevo con esta forma, ¿sí? En el caso de reptiles y aves, la parte más externa es una cáscara, ¿sí? Que tiene carbonato de calcio y otras cosas más, ¿sí? En los mamíferos, la gran mayoría se perdió, porque tienen un desarrollo interno intrauterino. Aquí tenemos el embrión. El embrión va a quedar en el huevo amniota recubierto por una primera capa embrionaria que se llama amnios, ¿sí? El amnios contiene en su interior al embrión, pero suspendido en un fluido que se llama el líquido amniótico, ¿sí? Esto es en cualquier amniota, o sea, un reptil, un ave y un mamífero. La primera capa embrionaria es el amnios, ¿sí? Que protege al embrión. La segunda capa es esto que se llama saco vitelino. El saco vitelino es una estructura que almacena según el animal, o sea, siempre va a almacenar nutrientes, pero puede estar más o menos desarrollado, ¿sí? En los casos de reptiles y aves, dado que se pone un huevo y se desarrolla en su interior, el embrión, para que se desarrolle, necesita alimento. Ese alimento lo va a obtener de los nutrientes en el saco vitelino, ¿sí? Que es lo que llamamos yema en el huevo de gallina. En los mamíferos placentarios, ¿sí? Donde el desarrollo es interno y intrauterino, como el alimento le llega a través del cordón umbilical y ahí llega desde la sangre materna, el saco vitelino está muy reducido. La siguiente membrana embrionaria se llama alantoides. Fíjense que el alantoides sale del mismo pedúnculo que el saco vitelino. El alantoides participa en el intercambio de gases porque se va a pegar a otra membrana que se llama corion, ¿sí? Y a través de ahí va a entrar oxígeno y salir dióxido de carbono por difusión. Pero al mismo tiempo el alantoides lo que va a hacer es almacenar los desechos. No se olviden que el embrión es un individuo que está creciendo, se está desarrollando, está formando células, está formando órganos. Esas células son metabólicamente muy activas y obviamente se generan desechos. Esos desechos se van a almacenar en el alantoides. Y la cuarta membrana es el corion, ¿sí? El corion participa también en el intercambio de gases, ¿sí? Eventualmente habrá una capa distinta que es la capa calcárea, ¿sí? Que le hace que la cáscara sea dura, ¿sí? El cascarón. Estas membranas embrionarias en realidad se llaman membranas extraembrionarias en el sentido de que no son ni endodermo, ni ectodermo, ni mesodermo, ¿sí? Pero estas membranas extraembrionarias, lo que puede suceder es que se modifiquen mucho, ¿sí? Por ejemplo, el saco vitelino, ¿sí? Y el alantoides se puede modificar mucho y originar el cordón umbilical en los mamíferos, por ejemplo. Y luego tenemos el último grupo, que es la clase de los mamíferos, que tienen una sinapomorfía, en realidad tienen dos sinapomorfías, dos características distintivas, y es el pelo y las glándulas mamarias en las hembras. Los mamíferos se llaman justamente así porque en la hembra hay glándulas mamarias, ¿sí? Los machos tienen una estructura que no termina de desarrollarse, y obviamente tienen sus funciones, pero de ahí que, por ejemplo, es relativamente frecuente
o dentro de los cánceres, el más frecuente en las mujeres es el cáncer de mama, pero los hombres pueden tener, ¿sí? Porque tienen estructuras semejantes, ¿sí? Que no se terminan de desarrollar en glándulas, pero sí tienen una morfología parecida. Las glándulas mamarias son una estructura que aparece exclusivamente en los mamíferos, en las hembras, y son células glandulares, es decir, que fabrican alguna sustancia que liberan, en este caso, hacia el exterior, ¿sí? Eso que fabrican es la leche, que es un líquido muy enriquecido en una serie de nutrientes que son principalmente la lactosa, que es un disacárido, y una proteína que es la caseína. También hay albúmina, bueno, hay varias proteínas, ¿no? La segunda característica distintiva es el pelo. ¿Sí? En los mamíferos la piel desarrolla estos pelos que tienen como función la generación de una temperatura constante. Esto es porque los mamíferos son endotermos, es decir, o sea, más llamados de sangre caliente, mantienen una temperatura constante independientemente de la temperatura externa. Entonces, los únicos animales endotermos son los mamíferos y las aves. Piensen, por ejemplo, que como les decía recién, las aves tienen plumas, que son escamas modificadas, y las plumas surgieron, se cree que surgieron las plumas como mecanismo para conservar constante la temperatura. De manera accesoria, evolucionaron como un mecanismo para la locomoción por vuelo, ¿sí? Pero si analizamos el caso de muchos dinosaurios tenían plumas, ¿sí? Que son justamente los que evolucionaron en las aves, ¿sí? Si hoy, por ejemplo, vemos la película Jurassic Park, nos vamos a encontrar con algunos errores, como por ejemplo los velociraptores, ese grupo de dinosaurios carnívoros y corredores. Muchos, ¿sí? Mayormente los raptores tenían plumas, ¿sí? Que utilizaban como ornamentación para la reproducción sexual, pero también para mantener constante la temperatura corporal, ¿sí? En el caso de los mamíferos, el pelaje también surgió como mecanismo adaptativo a la endotermia, ¿sí? Puede ocurrir, como en muchos casos ocurre, que el pelo se pierda o totalmente o de manera muy extendida. ¿Sí? El ser humano es justamente un animal que perdió muy buena parte del pelaje, pero si se fijan, la piel de gallina justamente es un mecanismo de respuesta, involuntario obviamente, que tiene que ver con la capacidad de regular la temperatura y que está dada por parar los pelos. ¿Sí? Cuando hablamos de piel de gallina, que se paran los pelos, ¿sí? Ese movimiento de los pelos tiene que ver con almacenar mejor la temperatura. Dijimos que los mamíferos tienen fecundación interna y casi todos tienen un desarrollo interno, pero no todos, ¿sí? Hay tres grandes grupos de mamíferos. Están los placentarios, ¿sí? Que tienen un embrión que se desarrolla en el útero. Están los marsupiales, que tienen un desarrollo intrauterino mucho más acotado y no es completo, ¿sí? Porque se desarrolla en el útero y luego el embrión sale a la bolsita que se llama marsupio y ahí completa el desarrollo. Y tenemos a los monotremas, son unas pocas especies, están los ornitorrincos y un par de especies de echidna que ponen huevos, ¿sí? O sea, el desarrollo es externo. Los mamíferos tienen un sistema circulatorio cerrado, obviamente, y el corazón, al igual que en las aves y los cocodrilos, tiene 4 cámaras, ¿sí? Todos tienen pulmones, algo que no dije y después no aparecen las diapositivas que vienen después. Las aves tienen unos pulmones muy modificados, que se llaman, son unas bolsas de aire que lo que les permite es tomar el aire, tomar el oxígeno, el aire de una manera mucho más eficiente, y en lugar de tomar el aire cada vez que el animal inhala, pueden tomar el aire cuando inhalan y cuando exhalan, ¿sí? Además de esto, los mamíferos tienen una dentición diferenciada, ¿sí? Esto no lo vamos a observar en ningún otro animal, ¿sí? Las aves no tienen dientes y los reptiles tienen todos dientes similares, ¿sí?
Los mamíferos, en cambio, tienen dientes diferenciados, ¿sí? Nosotros habrán visto en el colegio que los dientes existen en su forma de incisivos, de caninos y de molares, ¿sí? Cada uno tiene una función distinta, ¿sí? La de desgarrar, la de cortar o la de moler. Y obviamente, según los hábitos alimenticios, los animales mamíferos pueden tener un tipo de dentición u otra. Pero en principio están todas esas denticiones. Fueron muy exitosos evolutivamente los mamíferos y es por eso que colonizan también todos los rincones o casi todos los rincones de la Tierra, y también algunos evolucionaron y adquirieron la capacidad de volar, que es el caso de los murciélagos.